Vamos a tomar una porción de la palabra que encontramos en la carta de Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10, es la porción de la palabra que en esta mañana queremos tomar para de esta manera traer el mensaje en el día de hoy. Así que cuando usted tenga el texto bíblico puede decir amén. Hay 3 que lo tienen, pero yo creo que más deben tenerlo, ¿no? Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oramos. Eterno Dios, Padre amado, gracias te damos, gracias por estas palabras hermosas que acabamos de leer. Ellas son refrigerio para nuestros huesos, ellas son un bálsamo para nuestra alma, son palabras de vida, palabras que nos edifican, que nos ayudan a caminar el camino correcto. En esta mañana, amado Dios, por medio de tu Santo Espíritu, abre el entendimiento de este tu siervo que va a predicar tu palabra a toda la congregación. Y asimismo, abre el entendimiento a cada uno de los oyentes para que ellos sean edificados a través de la misma. A ti damos toda la gloria, la honra, la alabanza, todo el honor y la exaltación a ti, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, estamos en una serie de mensajes basados en la carta a los Efesios. En el mensaje anterior estuvimos hablando acerca de unas bendiciones especiales que a través de todo el libro de Efesios nosotros pudimos ver. En el capítulo 1 el apóstol Pablo habla de 8 bendiciones de manera específica que nosotros como cristianos hemos recibido con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a continuar esta serie y ahora vamos a entrar al capítulo 2 de esta carta a los Efesios, donde vamos a ver 5 maneras en que nosotros no teníamos esperanza antes de estar en Cristo, y vamos como objetivo a resumir 3 aspectos de la salvación que Cristo proveyó. El título del mensaje que hoy, con la ayuda del Señor, estaremos ministrando es el antes y el después de los que están en Cristo. El antes y el después de los que están en Cristo. Todos conocemos, según la historia, ha clasificado lo que es antes de Cristo y después de Cristo. La historia misma se ha dividido en 2 partes. Cristo ha hecho este hito de referencia precisamente de marcar la historia. Por eso nosotros podemos decir que acontecimientos de la historia ocurrieron antes de Cristo
y después del nacimiento de Cristo. Y eso es un punto de partida para nosotros entender que también en nuestra vida, una vez que nosotros hemos abrazado la fe cristiana, también nuestra vida se divide antes de Cristo y después de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el día de hoy quiero hacer énfasis a estos puntos esenciales que nosotros vamos a ver en esta carta a los Efesios, específicamente en el capítulo 2. Y vamos a entrar hablando del primer punto. Son dos puntos que vamos a desarrollar en esta mañana. El primer punto es antes de Cristo. Antes, dígalo conmigo, antes de Cristo. Y dice la palabra de Dios que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo, está hablando de un tiempo pasado en el cual los cristianos que hoy han abrazado la fe, que son creyentes, que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, anduvieron en otro tiempo complaciendo los deseos y apetitos carnales. Pero eso fue en otro tiempo, ¿verdad? Antes de usted conocer a Cristo. Luego de conocer a Cristo, entonces hay otra manera de caminar en el Evangelio. Dentro de este punto, antes de Cristo, vamos a ver 5 subpuntos. El primero de ellos es que sin Cristo nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados en los cuales solíamos vivir. Primer punto, sin Cristo estábamos muertos. Y aquí está hablando de la palabra muertos. Esto significa espiritualmente muertos, separados de Dios, quien es la fuente de la vida espiritual. Podemos identificar 3 tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la segunda muerte. Son 3 temas que nosotros estamos llamados a conocer. La muerte espiritual es aquella en la cual las personas del mundo han roto o tienen rota la conexión con Dios. Para explicarlo mejor, vamos al Edén. Vamos a conocer la historia de Adán y Eva, cómo Dios había creado la primera pareja en la tierra. La había creado para tener armonía con Dios. De hecho, así fue la manera de cómo ellos empezaron a convivir con Dios en el huerto del Edén, en aquel hermoso paraíso, en aquel jardín. El hombre y la mujer tenían una comunión especial con Dios, una comunión especial de hablar directamente con Dios sin ningún tipo de estorbo, sin nada de obstáculos que pudiera impedir que hablaran directamente con su Creador. Esa fue la manera como Dios creó al hombre, para que viviera eternamente. No había pecado todavía en el mundo. Por eso se podía mantener esa conexión especial con el Creador. Al no haber pecado, no se rompía ninguna barrera. Pero llega el momento en que entra el pecado al mundo. El pecado entra y produce una barrera, produce una división entre el hombre y Dios. A partir de ese momento, entonces, cuando Adán y Eva cometen pecado, entonces mueren espiritualmente. Estaban vivos físicamente, pero espiritualmente ya habían muerto. Y Dios le había dicho que de cierto, si comían del árbol que Él le había prohibido, ciertamente iban a morir. Y ahí se había efectuado entonces lo que era la muerte espiritual. Ya estamos entendiendo lo que es la muerte espiritual. Es la desconexión que una persona tiene con Dios. Cuando una persona está desconectada de Dios, está muerta espiritualmente. Eso quiere decir que todo el que no ha profesado la fe en Cristo, que no le ha recibido como Señor y Salvador, aunque esté lleno de vida allá afuera en la tierra, está muerto espiritualmente. Podrá estar gordo, rosadito, ¿verdad?, lleno, rebosante de salud, pero si no tiene una conexión con el Señor, está muerto espiritualmente. A través de esa muerte espiritual también entonces viene como consecuencia
la muerte física. Adán y Eva llega un momento en que mueren. Ciertamente Adán vivió muchos años, 930 años, pero llegó un momento en que tuvo que morir físicamente. Así que Adán murió primero espiritualmente y luego muere físicamente. Nosotros entendemos que Dios salvó a Adán, ¿verdad? Por ser la primera persona creada en el mundo, y que luego Dios restauró cuando cubrió con pieles a Adán y a Eva, tratando de ver ahí una manera de redención, de redimir a aquellos hombres que habían fallado, como una muestra del sacrificio que Cristo iba a hacer a favor de la humanidad. Entonces está lo que se llama la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Apocalipsis 20, 14 al 15 habla acerca de esto, de lo que será la segunda muerte. La segunda muerte es cuando ya la persona va a quedar separada eternamente sin Dios. Toda persona que está ahí afuera en el mundo, sin una conexión con Dios, en muerte espiritual, cuando muera físicamente, entonces será resucitado para pasar por la segunda muerte. Oiga eso. Así que es de mucha sabiduría nosotros elegir a Cristo como Señor y Salvador, porque una vez que lo elegimos aquí en la tierra, ya no hay muerte segunda que pueda venir sobre nosotros, sino que vamos a vivir eternamente. Ya todos ustedes que han recibido a Cristo, si se mantienen así hasta el final, no van a morir, sino que van a vivir eternamente. Moriremos físicamente, pero espiritualmente en la segunda muerte no se va a dar ese acontecimiento. Así que la segunda muerte es cuando una persona muere, se muere físicamente con una muerte espiritual. El que está afuera con muerte espiritual tiene la opción ahora de romper la muerte espiritual y tener vida abundante en Cristo, reconociendo sus pecados, viniendo a Cristo y aceptándole como Señor y Salvador. Si muere en la condición de muerte espiritual, entonces va a pasar por esa segunda muerte, que será lanzado al lago de fuego y azufre. Dice Apocalipsis que es la muerte segunda. Así que nosotros debemos evitar ese tipo de muerte que ocurra en cada uno de nosotros. ¿Qué produce la muerte espiritual? Simplemente el pecado es lo que provoca la muerte espiritual. Así que si una persona que ha profesado la fe en Cristo se aparta del Señor y vuelve al mundo, entonces va a continuar en muerte espiritual, lo cual no es lo que el Señor quiere para aquellos que Él ha redimido por medio de su sangre. Así que no se vaya al mundo, no pierda esa valiosa sangre derramada por Cristo a su favor, porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. No hay un alma que peque que pueda ir al cielo. No hay forma de una persona en pecado poder atravesar el espacio y llegar al cielo y tener un lugar especial en el cielo. No hay forma. El pecado impide que una persona pueda llegar a la eternidad en la presencia de Dios. El pecado produce una barrera e impide que la persona pueda llegar al Señor. Así que se da en este caso que sin Cristo nosotros estábamos muertos. Fíjense, esa es la condición de la persona que está sin Cristo. ¿Cuál es la condición de la persona que está sin Cristo? Muerte espiritual, y va a pasar a la muerte segunda, donde definitivamente será desconectado de Dios por los siglos de los siglos. Imagínense una persona lanzada al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. ¿Y cuántos años dura la eternidad? Toda una eternidad. No tiene final esa eternidad sin Cristo. Sería muy triste que una persona pueda apartarse de esta vida, de este mundo, sin haberse reconciliado con Dios. Recuerde que Adán y Eva cometieron pecado. Entonces Dios mandó un mediador para que restaurara la condición del hombre caído. Ese mediador es Cristo Jesús, el cual pagó el precio en la cruz del Calvario para acercar a los hombres al Padre. Así que necesitamos venir a Cristo
para que Cristo entonces, por medio de Él, que Él es el camino al Padre, Él es la verdad, Él es la vida que nos conecta con Dios, le necesitamos urgentemente para nosotros poder entonces tener presencia en Dios. Número 2, sin Cristo nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Lo primero que debemos ver es el estado, la condición del hombre sin Dios, del hombre sin Cristo. Está irremediablemente perdido. No hay forma de una persona salvarse en muerte espiritual ahí en las calles. No hay forma. Tiene que venir a Cristo urgentemente, es una gran necesidad. El versículo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis o caminaste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Hacia dónde se dirige el mundo? Lo del mundo es el desenfreno, lo del mundo es la chabacanería, lo del mundo es la fiesta, lo del mundo es el jolgorio, lo del mundo es estar en la calle olvidándose completamente de Dios. Esa es la corriente del mundo, lo que impera en el día de hoy. Una corriente negacionista, una corriente que no quiere reconocer a Dios, una corriente que niega a Dios, una corriente atea que no quiere reconocer que hay un creador que organizó todo lo que nosotros vemos en el día de hoy. Esa corriente existe al día de hoy de negar a Dios como el creador de todas las cosas. Muchas personas están siguiendo esa corriente en el día de hoy, y muchos cristianos lamentablemente hacen como hacen algunos perritos, ¿verdad?, que esconden el rabito cuando sienten un temor, un miedo, y así nos comportamos muchas veces nosotros delante de los inconversos, cuando estamos llamados a hablarle del evangelio y de la palabra del Señor. No podemos amedrentarnos cuando nos toca a nosotros hablar de la palabra del Señor. Pero oiga el término, siguiendo la corriente del mundo. ¿Qué significa seguir? La palabra seguir habla de alguien que anda detrás de otro. Todos los seres humanos somos seguidores. Un seguidor es alguien que anda con otro u otros. Es a quien que se sujeta a los lineamientos del que sigue. Podemos ver en la Biblia muchos seguidores. Los seguidores de los profetas, los siervos de los profetas seguían al profeta, le ayudaban y estaban con ellos. El rey David tenía muchos seguidores. Jesús tenía muchos seguidores y seguían un conocimiento especial que Cristo le transmitía a cada uno de ellos. Pero habían otros que no seguían a Cristo y que estaban siguiendo la corriente del mundo, estaban siguiendo las órdenes de otro amo que no era Dios, que vamos a ver más adelante cuáles son los que se impulsan a seguir la corriente del mundo. El problema no es ser seguidor, sino a quién tú estás siguiendo. Si va a seguir la corriente del mundo o va a seguir los enunciados cristianos. Si va a seguir la corriente de este mundo o va a seguir los postulados de fe. Si va a seguir la corriente de este mundo o va a seguir el conocimiento que viene a nosotros por medio de la palabra del Señor. Hay una opción, una elección que nosotros debemos tomar en esta vida. ¿A quién vamos a seguir? ¿Vamos a seguir al mundo, lo que el mundo nos está ofreciendo como sistema de cosas? ¿O vamos a seguir a Dios, el cual está por encima del mundo y es el creador de todas las cosas? Entonces ahí tenemos que tener mucho discernimiento, inteligencia, conocimiento para saber lo que nos conviene a nosotros a seguir. La palabra corriente habla de un proceder de este mundo, de una manera de conducirse. El mundo moldea el carácter y los valores de los que están sin Cristo. Y hoy en día nosotros estamos viendo cómo la influencia del mundo está permeando a muchos hermanos en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo en el sentido universal. De qué manera todos esos patrones musicales del mundo quieren introducirse dentro de la iglesia, dentro de la fe, para hacer daño a los jóvenes,
Por eso encontramos que hay muchos patrones del mundo que se quieren traer a la iglesia para entonces ministrar a los jóvenes para que no se vayan a la calle. No está mal cuando nosotros somos sabios e inteligentes y evitamos que los jóvenes se nos vayan a la calle. Pero ¿por qué no orarle al Señor para que el Señor nos dé una manera correcta de nosotros mantener a los jóvenes en el camino de la fe? No hay otra opción que la palabra del Señor. Es la palabra la que hace el ancla en el alma. Cuando aquellos discípulos se habían ido, que no querían seguir a Jesús por las palabras que él había hablado a cada uno de ellos, Jesús le dijo a los discípulos: ¿y ustedes también quieren irse? Y ellos le dijeron: ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que lo que mantenía a ellos vivos era la palabra que el Señor le estaba ministrando. Así que debemos saber a quién nosotros estamos siguiendo en el día de hoy. ¿Qué patrón del mundo nosotros estamos asumiendo por encima de la estructura de la palabra de Dios? Es muy peligroso traer los patrones del mundo y para nosotros usarlo por encima de lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros hacer. Las escrituras nos aconsejan que no sigamos la corriente de este mundo. Las escrituras nos aconsejan que vivamos como extranjeros en la tierra. El mismo apóstol Pablo nos habla que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La gloria que nos ha de esperar a nosotros una vez que salgamos de este planeta Tierra para entrar a la presencia del Señor. Así que debemos valorar lo eterno en lugar de lo temporal. Aquellos que están sin Cristo son esclavos de la influencia del mundo. Siguen a la multitud y aman lo que el mundo les dice que amen. Como Esaú, por ejemplo, viven el presente y pasan por alto el futuro. ¿Qué hizo Esaú? Perdió la primogenitura por un simple plato de lenteja. ¿Por qué razón lo hizo? Porque en ese momento él tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Él tenía hambre. Y como tenía hambre, él prefirió lo pasajero, comerse ese plato que preparaba su hermano de lenteja, porque tenía hambre, tenía una necesidad, pero no valoró la primogenitura que estaba por encima de ese simple plato de lenteja. Estamos nosotros llamados a valorar lo eterno por encima de lo pasajero y por encima de lo temporal. Por eso Juan el apóstol dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense que esa es la atracción que el mundo provee en el día de hoy para muchas personas desenfocarse o muchas personas no venir al conocimiento de Dios. Y habla que hay deseos de la carne. La carne es tentada, es animada a continuar en el mismo derrotero de desenfreno que andan muchas personas en el mundo. Los deseos de los ojos. Las personas ven cosas que les son atractivas y esa atracción lo lleva a pecar. Eva vio la fruta muy atractiva y al verla tan atractiva entonces dio el paso para entonces pecar. Vemos que también habla acerca de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cuánta vanagloria hay en esta vida? ¿Cuánto afán desmedido por ser reconocido en medio de esta sociedad? Mucho ego. Muchas personas por la fama hacen lo que sea. Muchos influencers han perdido la vida en busca de tener mayor fama. Se han ido a sacar fotos al pie de un precipicio y por ahí se han caído con todo y cámara y han muerto de esa manera, buscando incrementar los seguidores en las redes sociales. Todo eso es vanagloria de la vida. Todo eso es vanagloria de la vida.
Cristo Jesús es el que tiene más seguidores en el mundo entero y no tiene Instagram, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene TikTok, no tiene nada de eso y es el que tiene más seguidores en este mundo. A ese es que nosotros estamos siguiendo, el gran influencer de todos los tiempos, que murió, resucitó y su palabra todavía sigue siendo predicada. ¿Qué otra persona ha muerto que su filosofía todavía permanezca siendo predicada como el cristianismo, cada día creciendo y ganando más almas para el reino de los cielos? Ese es nuestro seguidor, es la persona que nosotros estamos llamados a seguir y no la corriente de este mundo. Número 3. Sin Cristo vivíamos bajo la influencia de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Así se llama Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Y quizás algunos digan, pero yo pensaba que Satanás vivía en el infierno. No, Satanás no vive en el infierno. En el infierno ahora mismo están todas aquellas personas que no han creído en Cristo y que murieron con su muerte espiritual. Están en esa antesala antes de ser llevado a la segunda muerte. La Biblia registra que Satanás opera en los aires. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo habla de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir en el cielo, operan en el cielo, en el aire, todos esos espíritus engañadores. Satanás tiene un escuadrón de demonios que operan en los aires, trayendo problemas, situaciones a cada ser humano en esta tierra. Entonces Satanás es el príncipe de esa potestad del aire que ejerce influencia sobre el mundo. Todo el que siga la corriente del mundo, lógicamente está siguiendo a Satanás, que es el príncipe que opera sobre esa corriente del mundo. Por eso encontramos en el día de hoy tantos cantantes morbosos con unas letras que parece que fueron ilustradas precisamente en un cuartel general de Satanás. Y allá salieron esas letras para traerle en el día de hoy. Letras alienantes, letras que van en contra de denigrar a las mujeres, letras que son dañinas, que son punzantes, que son como si fueran espadas, que maltratan a los seres humanos. Todo eso es la corriente de este mundo, lo que se está consumiendo en el día de hoy. Lo que se está consumiendo en el día de hoy precisamente viene fabricado por estos artífices de la maldad en las regiones celestes, impulsado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios. Así que el proceder de este mundo es de acuerdo o conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Toda persona que viva conforme al príncipe de este mundo vive, actúa y va a accionar de acuerdo a los conceptos que en ese reino de las tinieblas está establecido para que los hombres actúen como esclavos de ellos. Por eso encontramos muchas personas que son esclavos de Satanás. Y aunque no adoran abiertamente a Satanás, lo están haciendo a través de cosas que Satanás inspira a hacer a las personas en este mundo. Así que hay una corriente en este mundo que tiene una influencia por parte de Satanás. Juan escribe, primera de Juan 5:19, dice: el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quiere decir que Satanás tiene control del mundo? No, Satanás no tiene control del mundo. Solamente Dios tiene el control de todas las cosas. Pero Satanás opera por la permisibilidad que le dan los seres humanos. El único que puede hacer que Satanás haga estragos en su vida es usted mismo. Si usted le da permiso, abriéndole puertas para que él venga y acabe con usted. Pero si usted le cierra la puerta y le dice: no, aquí usted no entra, y por más puerta que él quiera tocarle, usted dice: no, aquí usted no va a entrar, y usted se pone firme
resiste al diablo y él tiene que huir de usted. Eso es lo que dice la palabra. Por eso tenemos que cerrarle toda brecha al enemigo, porque él ve por la pequeña abertura que usted pueda hacer en su vida a causa del pecado. Satanás va a entrar por ahí y no solamente la va a dejar la misma abertura, la va a hacer más grande, para que la próxima vez que él venga no va a venir solo, sino que viene con todos los demonios a invadir el espacio de usted. Por eso debemos cerrar toda brecha al enemigo, ponerle un stop a Satanás. Cuando venga la tentación a nuestra vida, debemos cerrar el paso y no permitir que la influencia de él venga sobre nosotros. Por eso, en otro tiempo, recuerde que estamos hablando antes de Cristo, eso éramos nosotros antes de Cristo. Satanás tenía dominio y control de cada uno de nosotros. Y que no me diga que hay alguien que Satanás no tenía dominio sobre él antes de Cristo, porque entonces sería un ángel que está aquí sentado en la iglesia. Porque Satanás ha tenido dominio de todo inconverso. Cuando estábamos en el mundo que no conocíamos al Señor, de alguna manera teníamos influencia de Satanás para hacer las cosas de manera incorrecta. Por eso 2 de Corintios 4, 3 al 4, el apóstol Pablo dice que el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del evangelio de Cristo. Satanás ha cegado el entendimiento a muchas personas para no venir a los pies del Señor. Y lo mantiene en esa cautividad, lo mantiene a merced de él. La persona dice, no, porque yo no adoro a Satanás, yo no sirvo a Satanás. ¿Qué hace que yo me dé un trago? ¿Qué hace que yo use esto o haga tal cosa? Pero todo el que sigue la corriente del mundo está bajo el dominio de Satanás. Y todo eso es la corriente de este mundo. Número 4. Sin Cristo éramos guiados por los deseos pecaminosos de la carne. Dice Efesios 2, 3, la parte A, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjense que cuando estábamos en el mundo no teníamos una dirección del Espíritu Santo en el sentido de hacer lo que a Dios le agradaba de manera correcta, sino que hacíamos lo que bien nos parecía. Hacíamos la voluntad de la carne. Si queríamos hacer tal cosa, allá íbamos y la hacía. No había nadie que nos dijera, no haga eso, ni había un parámetro moral que nosotros hubiéramos estudiado, aprendido como la palabra de Dios para detenernos antes de cometer una maldad. Entonces hacíamos lo que bien nos parecía, lo que nos venía en gana. Eso hacíamos nosotros cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos antes de Cristo. Hacíamos lo que quisiéramos hacer con nuestra vida. Como dicen muchas personas, es que yo hago con mi vida lo que yo quiera. Así mismo era el comportamiento de nosotros antes de Cristo. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nos llegaba un pensamiento malsano, un pensamiento que sabíamos que no era el correcto, inmediatamente actuábamos en base a ese pensamiento que llegaba a nosotros. Porque la carne lleva a las personas por caminos impíos. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas con relación a la carne y dice en el capítulo 5 a partir del verso 19 de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne. Oiga, las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oiga, qué listado de las obras de la carne existe. Y como habían más obras de la carne, el apóstol Pablo, para no llenar la carta de tantas cualidades, dice, y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales les amonesto. O sea que habían más. El apóstol Pablo pudo incrementar este listado de las obras de la carne. Número 5. Sin Cristo éramos el blanco de la ira de Dios. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, está en el centro de la ira de Dios. Suena duro, ¿verdad? Suena cruel. Que todo aquel que no tiene a Cristo está en el centro de la ira de Dios. Pero es así, eso es lo que la palabra registra. Solamente Dios aplacará su ira con el pecador cuando el pecador se arrepiente del pecado y viene a Cristo y le recibe como Señor y Salvador. Entonces Dios ahora ve a esa persona como un hijo, ya no como una persona que estaba rechazada, desahuciada, sino que ahora por medio de Cristo Dios lo incorpora a la familia de la fe para ser una familia próspera en Dios, como hablábamos el domingo pasado. Inmediatamente entra a esa prosperidad de Dios la persona que se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que ocurre en la vida de una persona cuando abandona el camino de la carne y deja de hacer la voluntad de la carne para hacer la voluntad de Dios. Eso éramos nosotros, amados hermanos, antes de conocer a Cristo. Estábamos perdidos irremediablemente. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero la Biblia habla en todo este accionar de Efesios acerca de la gracia. El tema central de este capítulo 2 es la gracia. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, oiga cómo habla esta carta a los Efesios. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense que eso se llama gracia. Usted estaba muerto en delitos y pecados y Dios viene y le da vida, como si Dios le hubiera dado un premio. Usted estaba pecando, usted estaba muerto, usted estaba delinquiendo y Dios lo que viene entonces le da vida. Pero ¿cómo Dios le dio vida? ¿Porque usted pecaba? No, no es por eso. Es por medio de Cristo que Dios envía a traer la salvación para toda persona pecadora. Pero el pecador tiene que arrepentirse, tiene que venir a Cristo para entonces ser posicionado con vida y que ya ese pesar de la muerte no impere sobre él. Ahora bien, vamos a ver, hemos visto lo que nosotros éramos antes de Cristo. Ahora, ¿quiénes somos nosotros después de Cristo? Número 2, punto 2. El punto 2, hablé de 2 puntos que íbamos a tratar en el día de hoy. Ya hemos visto el primero. Ahora vamos a ver el punto número 2, después de Cristo. Después de Cristo no se puede permitir que nosotros sigamos viviendo como vivíamos antes. Entonces sería una negación, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos creído. Si hemos creído en Cristo, no podemos estar muertos en delitos y en pecados. No podemos andar en las obras de la carne, que son manifiestas. El apóstol Pablo dice que las obras de la carne son manifiestas, se ven, se manifiestan, se ven claras. Son evidentes esas obras de la carne ante los ojos de la sociedad. Son manifiestas, se expresan esas obras de la carne. Entonces, como cristianos, una vez que ya tenemos una vida después de Cristo, ya no podemos seguir haciendo la voluntad de la carne, sino que ahora hacemos la voluntad de Dios. Porque ya aquello pasó, aquellas cosas pasaron. He aquí, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. O sea que no podemos continuar viviendo una vida cristiana con dualidad. Esto es, no podemos vivir entre el agua y la tierra. O somos del agua o somos de la tierra. Los que son del agua y de la tierra se llaman anfibios, que están en el agua y también están en la tierra. Tienen doble vida. El cristiano no puede tener doble vida. El cristiano debe tener una sola vida en Cristo, transparente, que se vea que usted es un cristiano. Usted no puede venir a la iglesia a adorar al Señor
y cuando sale afuera maldecir a la gente en la calle, porque entonces está brotando de su boca agua dulce y agua salada, y no puede ser. Debemos ser una persona, una vez que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y que vivimos una nueva vida en Cristo. Ya aquellas cosas pasaron, dice la palabra del Señor, todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que vivir ahora en esa esencia de una persona rescatada por el Señor, que ya no está amoldada a los principios de este mundo, sino que ahora se guía por los principios de la palabra de Dios. Y de esa manera es que nosotros podemos predicar el mensaje y que muchos vengan al reino de los cielos. Porque si somos anfibios, que estamos en dos aguas, eso no va a atraer a nadie al camino de la fe. Porque la gente va a decir, pero como tú me estás diciendo esto, pero si tú tienes una doble vida, por un lado hace una cosa y por otro lado hace otra cosa, ¿y a quién vamos nosotros a conquistar? Ni una hormiga vamos a traer al camino del evangelio. La hormiga trabaja muchas veces más que nosotros, que pasan todo el tiempo trabajando, cargando cositas. Pero debemos tener afinidad con lo que es la palabra de Dios una vez que hemos venido a Cristo. Y debemos ver que después de Cristo, Él nos salvó a nosotros. 3 puntos que quiero ver dentro de este tema número 2, y es el primero, que Dios nos salvó de la muerte, de la desobediencia y de la destrucción que hubieran sido los resultados de la merecida ira de Dios. Y hablábamos que el que no tiene a Cristo está en el centro de la ira de Dios. La Biblia habla de los hijos de desobediencia. Fíjense lo que dice la palabra en Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense que todo es por medio de Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí hay algunas cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha dado vida junto con Cristo. Nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos ha levantado del suelo, nos ha incorporado y nos ha sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Estas son bendiciones que operan en la familia próspera de Dios, en la familia del Señor, una vez que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces el primer punto es que Dios nos salvó de la muerte, de la desobediencia. Aquí vemos estos 3 pilares: que nos dio vida con, nos levantó con y nos sentó junto con Cristo, ¿verdad? Nos dio vida con Cristo, nos levantó con Cristo y nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esto es algo hermoso, lo que es la gracia, la misericordia de Dios, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios tuvo misericordia de nosotros, nos envió un Salvador para que a través de ese Salvador nosotros tuviéramos relación con Él. Por eso es la necesidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Número 2, Dios nos salvó por medio de su amor, su misericordia y gracia, no por medio de nuestras buenas obras. No hay buenas obras que podamos hacer por las cuales Dios nos vaya a nosotros a perdonar. Solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la obra expiatoria por excelencia, la cual Dios mira con agrado que ha recibido, y a través de esa obra de Cristo es que nosotros somos perdonados. No podemos hacer nada por nuestros propios medios para alcanzar el cielo. Solamente a través de Cristo lo podemos lograr. Y tercero, Dios nos salvó para hacer buenas obras. El hombre de fe, el hombre que profesa una nueva vida en Cristo, está llamado ahora a hacer buenas obras. No hacer buenas obras para ser salvos, sino hacer buenas obras porque ya ha sido llamado a hacerlo. Y finalmente, amados hermanos, quiero que veamos
la nueva vida en Cristo, cómo debe operar en cada uno de nosotros. Hemos visto lo que éramos antes y lo que nosotros somos ahora después de Cristo. Efesios 4, versículo 17 en adelante dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Esa es la nueva vida que nosotros estamos llamados a exhibir una vez que hemos llegado al camino de la fe. Así que, amados hermanos, en el día de hoy hemos visto lo que nosotros éramos antes de Cristo y lo que nosotros ahora somos en Cristo. No se puede concebir que un cristiano viva esa dualidad de vida. O somos cristianos o somos inconversos. O somos de Dios o somos del mundo. Tenemos que tener una definición, pero las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Al mismo tiempo usted no puede subir una cuesta y al mismo tiempo bajar. No hay forma, porque necesita los dos pies, porque si se cae. No hay forma de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tiene que hacer una de las dos. El que esté firme, que se afirme más, dice el Señor, ¿verdad? Y el que ande haciendo cosas malas, la misma Biblia dice que siga en su maldad. Pero tenemos que tomar una definición, porque usted va a vivir una vida amargada, porque como cristiano no se va a establecer nunca viviendo una doble vida. Va a vivir una vida amargada. Si usted quiere vivir en el mundo, váyase al mundo y viva como mundano y gócese en el mundo, pero usted sabe lo que le espera. Sabe lo que le va a esperar, porque no va a ir para el cielo. Pero no puede vivir en el evangelio viviendo también en el mundo. No podemos seguir la corriente de este mundo. Necesitamos tener una conexión en una vía con Dios. No hay forma de nosotros caminar de manera torcida una vez que conocemos el camino derecho, el cual estamos llamados a caminar. Así que, amados hermanos, recordemos que nosotros éramos blanco de la ira de Dios. Pero Dios, en su amor, su misericordia y su gracia, nos salvó de vivir bajo la influencia del mundo, de Satanás y de la carne. Pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios, sumamente favorecidos. Él nos dio vida por medio del nuevo nacimiento. Él nos resucitó y nos exaltó a una posición en los cielos, conectados con Cristo, que es la cabeza de la iglesia.
Ahora nosotros somos ciudadanos del cielo. Así que mientras vivamos, caminemos bajo la influencia del Espíritu Santo y no bajo la corriente de este mundo. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre amado, Dios eterno, te damos gloria, honra, alabanza y toda exaltación. Nos consideramos necesitados de ti, amado Dios, y pedimos tu cobertura, tu guianza, oh Dios, para nosotros vivir esta nueva vida que tenemos en ti de manera correcta, de manera ordenada, haciendo las cosas que a ti te agrada, amado Dios. No permita que nos desviemos a la maldad, a la inmundicia, a la miseria del mundo, porque en el mundo solamente hay miseria, pero en ti hay riquezas abundantes, Señor. Gracias por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Señor, por darnos vida juntamente con Cristo cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, porque una vez reconocimos nuestros pecados y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias, Señor, por haber inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias, Señor, por toda la iglesia. Sigue ayudándole, fortaleciéndole, guiándole en todo momento para que seamos luz en nuestro diario caminar y que se manifieste que ya nosotros no vivimos antes de Cristo, sino en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén.